Bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra, el libro que vamos pues también siguiendo las reuniones de las tardes, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Claro, porque no es una carta, no es primera de Samuel, ¿no? Sería primero de Samuel, o primero. Bueno. En fin, vamos a leer entonces desde el capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el 22. Primer de Samuel, capítulo 4, a partir del versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Y que el Señor bendiga su palabra. En la semana pasada estábamos viendo cuando el pueblo, con obstinación, persistió en plantear esa batalla a los filisteos sin buscar al Señor, sino haciendo traer de manera supersticiosa el arca. Y bien, pues vemos en este pasaje que vamos de leer cómo la calamidad, cómo el desastre vino ya de repente sobre el pueblo. Desastre que había sido ya anunciado previamente por el Señor, por medio del profeta primero, después por medio de Samuel. Vino pues la calamidad de repente y el desastre al pueblo. Entonces vemos, este es uno de los pasajes para mí de los más tristes o de los más, puedo decir, dramáticos de la Escritura, ¿no? Porque ves las consecuencias del pecado, ves los juicios de Dios, o ves las disciplinas del Señor, pero lo ves no de una manera abstracta, sino lo ves esto en la vida de las personas aquí con nombre, también con apellido, supongo, pero vemos con personas concretas, ¿verdad? Que el pecado de por sí es destructivo, y también hay que tener
el castigo y el juicio de Dios al pecado. Entonces vemos los efectos de la desobediencia, los efectos del pecado, no son así en plan en general, en abstracto, sino que toman cuerpo, ¿no?, en la vida de las personas, de los hombres y mujeres que cometen los pecados. Bien, pues vemos en primer lugar, ¿no?, el dolor de la gente, del pueblo, la consternación al enterarse, ¿no?, de la tragedia. En el versículo 12, corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Primeramente vemos rotos sus vestidos en dolor, en señal de duelo, en señal de lamentación. Y también dice tierra sobre su cabeza. Entonces, primeramente el mensajero, y después, al dar él las noticias al pueblo, vemos también todo pues, el pueblo. Llegó pues, al final del versículo 3, llegó pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Toda la ciudad gritó. Vemos, ¿no?, cómo recibió la ciudad la noticia. Fue un mazazo, fue un shock, ¿no?, para la gente el saber que, que el arca, sobre todo, había sido tomada. Silo, ¿no?, la ciudad era Silo, ahí estaba Elí ministrando, ahí estaba pues el tabernáculo, ahí estaba el arca del Señor. Entonces, pues vemos, era una ciudad que estaba alrededor, en torno al servicio, al ministerio de Dios, ¿no? Bien, pues que hubiera sido el arca tomada, pues era como si, la peor tragedia se podría decir, ¿no? Era pues como si le quitaran el verdadero corazón, ¿no?, de la ciudad. Además de que el arca, todo lo que significaba, representaba en cuanto al pacto del Señor, todo el significado en cuanto al pacto del Señor, ¿no? Bien, pues vemos, ¿no?, cuando vienen las noticias, cuando vienen aquí la tragedia, cuando viene aquí pues las consecuencias, los juicios, ¿no? Bueno, pues hay lamentación, y no es de menos cristiano el lamentarse por las cosas, por los juicios o por los castigos. Vemos también, hay momento para llorar, nos dice Eclesiastés, y también tenemos el libro de Lamentaciones. Entonces vemos que es un momento, sí, para expresar el dolor, pero también es un momento para que uno esté pensando por qué estas cosas vienen en la voluntad del Señor, para ver si es a causa de algún pecado, si es a causa de algo que el Señor está castigando, que está corrigiendo en las vidas de las personas. Vemos también a continuación pues que todo esto, el arca fuera tomada, trae consigo, por supuesto, el fin de la vida de Elí, ¿no? Pero también esto, vamos a ver, significaba más, ¿no? Todo el mundo ha de morir, ¿no? Todo el mundo ha de morir, todo el mundo ha de llegar tarde o temprano el momento de la muerte, pero aquí, de la manera como él muere también, con las circunstancias sobre todo de que haya sido tomada el arca, no es solamente el hecho de que Elí muere, sino que con Elí estaba acabando una etapa, ¿no?, en el pueblo de Israel. Hemos visto pues el personaje de Elí, hemos visto que, por lo que hemos leído en estos 4 capítulos, él tuvo, sí, por supuesto, pues graves fallos, sobre todo en, podríamos decir, la enseñanza, la educación a sus hijos, ¿no? Ya mayores ellos en el ministerio, como ellos habían pecado, ellos habían hecho blasfemar el nombre de Dios, y el padre no lo había impedido, que era además el sumo sacerdote, la autoridad máxima del pueblo en aquel tiempo, que no había rey. Él no lo había impedido.
Él había tenido, pues por lo tanto, un pecado grave y había sido denunciado por el profeta, también pues por Samuel. Y bien, ahora estaba recibiendo el juicio, el castigo que se le había anunciado. Pero con todo y con eso, por todo lo que hemos estado viendo, también hemos visto que era creyente, no era un impío. El problema fue de sus hijos. El pecado no es que él lo cometiera personalmente, el pecado fue de sus hijos, y puesto que él era el padre, puesto que él lo tenía que haber impedido, no lo hizo, también se le imputa, también él toma parte en el pecado y también en el castigo. Pero vemos, hay también graduación. Quienes cometieron el pecado fueron los hijos y no Elí. Y por lo que se nos ve, nos muestra en estos capítulos, Elí era creyente, y lo vemos aquí sobre todo en su preocupación máxima. ¿Cuál es? Sus hijos habían salido a la batalla, a la guerra. Sobre ellos pesaba la palabra de Dios, que, bueno, Dios iba también a castigarlos. Y se nos dice entonces en el versículo 13 que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, dice, porque su corazón estaba temblando. ¿Por qué estaba temblando Elí? ¿Estaba temblando Elí por sus hijos? Pues no, estaba temblando por el arca de Dios. Estaba temblando por causa del arca de Dios. Entonces, esto nos recuerda también que la mayor preocupación nuestra, ¿verdad?, ha de ser el nombre de Dios, el Señor mismo. Y esto el Señor Jesús mismo nos lo dice, ¿no? Que cualquiera que ama a padre, a madre, a hijos, a hermanas, etcétera, etcétera, antes que a mí, no es digno de mí. Entonces los creyentes, por supuesto, para los creyentes, Dios ha de estar por delante de todas las personas. Esto no significa que no queramos ni a la mujer, ni al marido, ni a los hijos, ni a los padres, ni a los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. No significa eso, pero significa que hay que amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Y esto es una cosa que los padres, por ejemplo, creyentes, hemos de hacer ver también a nuestros hijos, ¿no? Que los amamos, sí, pero que Dios está por encima de ellos. Y esto pues será también para ellos, para los hijos, una cosa buena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, de esta manera, se les va a enseñar a ellos que también, llegado su momento, lo hagan igual con sus propios hijos o con su propia mujer. Dios ha de estar por encima de todas las cosas, de todas las personas, incluso pues de las personas más queridas. Bien, pues entonces el corazón de Elí temblaba. Sin duda entonces es que él no estaba tranquilo. Él pues con esa sentencia que pesaba sobre sus hijos, el hecho que sus hijos se hubieran llevado el arca, pues ya no le tenía que resultar tranquilizador. Él estaba pues temiéndose lo peor, y pues al final vino. Y vemos aquí también, ¿no?, la imagen, ¿no?, que es también, si lo paramos a pensar, pues bastante dramática, ¿no? Él se nos dice que estaba así sentado en una silla vigilando junto al camino. Él estaba vigilando, pero no veía. Versículo 15 dice que ya era de 98 años, imaginémonos la edad de él, ya bien avanzada, y no veía. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Entonces él no veía, pero estaba vigilando, porque él, pues eso, como hemos dicho, él estaba intranquilo. Él pues tenía la preocupación por encima de todo, era el arca del Señor. Bien, pues como decíamos, con él se va a acabar, ¿no?, pues una época. Primeramente pues viene pues con el fin de la vida mismo de Elí, ¿no? Nada más al oír las noticias, ¿no?, al preguntar a aquel que había traído las noticias qué había acontecido, pues él se lo dijo, y pues
le dijo pues la derrota en la batalla, le dijo también la muerte de sus hijos, y también por último que el arca había sido tomada. Y cuando escuchó lo del arca, versículo 18, él se cayó hacia atrás y era pues viejo, pesado, y se desnucó. Entonces así acabó su vida. No se quitó la vida, fue un accidente debido también pues a la conmoción de haber oído: el arca de Dios ha sido tomada. Pero decíamos que acabó una época en el pueblo de Israel. El arca había estado en Silo desde la conquista de la tierra prometida. Había estado allí durante 340 años aproximadamente, y de ahí nunca se ha movido. Y ahora pues el arca se va de Silo y nunca más volverá a Silo. Y esto también como juicio, como castigo de Dios por el pecado. Leemos en Jeremías, en el capítulo 7, en Jeremías capítulo 7, en el versículo 12, leemos: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Entonces vemos que Dios puso a Silo también como un ejemplo para la posteridad de sus juicios por el pecado. Entonces vemos que eso había sido por los pecados, sobre todo de sus hijos, que habían hecho despreciar el culto, la adoración, el servicio a Dios. Entonces bien, vemos, esto es un recordatorio también de cómo Dios actúa en la historia con su pueblo, en un sentido general. Entonces, en la historia vemos esto también que se cumple. Cuando el pueblo de Dios se aparta, cuando el pueblo de Dios cae en pecado o en apostasía, pues, a lo mejor las iglesias continúan de nombre, ¿no? Pero ya nunca nada será igual. Históricamente, las iglesias que han caído en apostasía, pues, salvo pocas excepciones que puedan haber, no lo sé si las habrá. No lo sé si lo sabrá, pero las iglesias que han caído en apostasía no han vuelto. Las iglesias que han caído en error, ahí se han quedado. Y pues solamente se habrán pues escapado pues pocas congregaciones, o el testimonio, la palabra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, pues habrá continuado de otras maneras. Pero cuando el Señor pues cierra, nadie abre, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿no? Bien, pues esto es a tenerlo en cuenta. Muchas veces el juicio de Dios se posterga, ¿no? Pero cuando realmente viene, pues, a no ser que el Señor, pues, en gracia mueva las cosas, es inapelable. Y bien, pues, por otra parte vemos que, además de lo que esto se pueda significar para el pueblo en general, lo que decíamos al principio, vemos cómo afecta a las vidas, ¿no? A las vidas en particular de las personas. Y aquí, pues, sobre todo, lo vemos esto en la persona de la nuera, ¿no? La nuera de Elí, que era mujer de Finés del siglo XIX, la cual estaba encinta, estaba embarazada, estaba próxima a dar a luz, y entonces de haber escuchado pues esto, de haber oído, sabido las noticias de la muerte de su suegro, de su marido, y también de cómo el arca había sido tomada, pues entonces primeramente dio a luz, ¿no? De una manera
pues inesperada, ¿no? De una manera pues precipitada, ¿no? Fuera de tiempo. Y bueno, pues aunque el hijo sobrevivió, ¿no? Ya le dicen aquí en el versículo 20, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo, como diciendo que no va a morir, dice pues que ella sí que iba a morir, ¿no? Seguramente que también pues iba a morir como resultado también del tremendo impacto de haber sabido todo esto, de haber sabido pues el gran desastre que había venido a su familia y al pueblo de Israel. Y vemos también en ella que, por supuesto, pues ella tendría que amar a su marido, también a su suegro, y también pues se lamenta por la vida de ellos, ¿no? Pero por lo que vemos aquí, sobre todo parece lamentarse por el arca que había sido tomado, puesto que le puso el nombre a su hijo Icabod, que significa sin gloria, ¿no? Y dice que esto es porque traspasada es la gloria de Israel. Versículo 21, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. El arca de Dios, sí, la muerte de su suegro y su marido, pero en el versículo 22 se insiste, dijo pues, traspasada es la gloria de Dios, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces vemos que parece también que ella tenía el nombre de Dios, las cosas del Señor por encima, incluso también pues de su familia. Vemos también que ella sería también creyente, verdaderamente creyente, pero se derrumbó y también cayó. Quiero decir, cayó en el sentido de que murió. Se derrumbó y murió en ese momento. Entonces vemos a que débil, en cierto sentido, débil físicamente, débil también en su carácter, no sabemos, pero esto nos recuerda también, ¿no? Que el Señor Jesús nos advierte de escandalizar a los pequeños, ¿no? A los pequeños dice que creen en mí, en Mateo 16:6. Mateo 16:6, allí leemos: no es 16:6. No es 16:6. Bueno, es el pasaje que dice que... ¿será 18? Sí, no es 16:6, es 18:6. Mateo 18:6, que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Entonces hay que tener pues en cuenta esto, las consecuencias de los actos, las consecuencias de los pecados. Vemos, tiene también consecuencias de la vida de los demás, ¿no? Nuestro pecado puede afectar negativamente a los otros, puede incitarlos a ellos también a pecar, o puede también, pues causarle un gran daño moral, en este caso incluso, que le pueda afectar a la salud de los demás. Hemos de tener en cuenta estas cosas para conducirnos en el temor del Señor. En el temor del Señor, porque también para esto la encontramos en la Biblia, ¿no? Nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que todas estas cosas, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, fueron escritas para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación. Así que, aunque este sea un pasaje, pues en principio podríamos decir entre comillas duro, ¿verdad? Pero es también para que nosotros nos lo apliquemos y la primera gran aplicación es el andar en el temor del Señor para intentar evitar el pecado, que pueda afectarnos a nosotros, que pueda afectar también a los demás, incluso al pueblo de Dios, a la iglesia, a la congregación. Bien, pues en cuanto al nombre del hijo Icabod, sin gloria, vemos aquí que es un nombre también sintomático, casi simbólico, ¿no? de la situación en la que había quedado el pueblo, sin gloria. Porque el arca de Dios representaba
la presencia de Dios en su pueblo. Y bueno, pues la presencia de Dios es la gloria del pueblo, es la gloria de la iglesia, cuando el Señor está morando, cuando el Señor pues está viviendo la presencia del Señor que está en el pueblo, en la iglesia. Pues decíamos, ¿no?, que hemos de ver esto también para aplicárnoslo a nosotros mismos. Hemos también de, por otra parte, mirándolo de una manera positiva, y a nosotros esforzarnos, lo que veíamos esta mañana, en la fidelidad al Señor, esforzarnos en la gracia, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que yo he obrado más que todos los demás, ¿no? Todos los demás apóstoles, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que es Dios quien en vosotros produce todo lo que hacéis, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, por su buena voluntad, por su gracia, quien actúa en nosotros. Y entonces nosotros hemos de esforzarnos en la gracia para seguir fielmente al Señor en su palabra, para, bueno, conocer bien la palabra, para que la palabra tenga la autoridad sobre nuestras vidas, y esto nos lleve a una reforma de vida. Siempre que haya algo que esté en discrepancia con la palabra, pues lo llevemos, digamos, a la dirección de la palabra, ¿verdad? En nuestras vidas, en la iglesia, en la congregación, y bien, pues vemos, ¿no?, tengamos también una actitud transparente para con el Señor. Por supuesto, el Señor sabe todas las cosas, nada le podemos nosotros tampoco ocultar a Él, pero bueno, pues si nos damos cuenta de alguna situación que no está bien en nuestra vida, acordemos lo que hemos cantado en el Salmo 32, de confesar el pecado y de abandonarlo, no perseverar en él, no persistir en él, como fue el caso de los hijos de Elí, que continuaron impenitentes hasta el final, sino pues confesar el pecado pues desde que lo conozcamos en nosotros. También oremos los unos por los otros, ¿no?, esto que también hacemos, y también por los dirigentes. Vemos que un dirigente puede ser creyente, Elí, ¿no?, pero él también tuvo fallos. Por los fallos que tuvo vino el juicio para su casa y también para el pueblo. Y bueno, pues los dirigentes, los pastores, los líderes, pues ni lo pueden hacer todo, ni lo pueden hacer todo bien. Porque si lo hicieran todo y todo bien, ya no serían hombres, serían Dios. Dios es el único que lo puede hacer todo y todo bien. Y los hombres no lo podemos hacer todo y no lo podemos hacer todo bien. Y sin duda, en todo lo que hacemos hay imperfecciones y hasta pecado. Con lo cual, pues, es bueno que estemos orando por los líderes, la congregación, pero también en general del pueblo de Dios, de las congregaciones, que el Señor, pues, con su gracia, quiera también ir levantando, por los hermanos también en Escocia, etcétera, etcétera, pues para que el Señor también trate en gracia con nosotros y nos dirija con su santa palabra y nos guarde también de pecado. Y después, bueno, darnos, pues, por último, viendo esta calamidad que vino al pueblo de Dios, pues bueno, dar gracias a Dios también, porque bueno, estamos aquí reunidos, porque tenemos aquí la iglesia en pie, aunque seamos poquitos, etcétera, y vamos en camino, ¿no?, de que pueda crecer aquí en todos los lugares, aquí en España, que vaya creciendo, sí, pero la iglesia se mantiene a pesar de las dificultades de todo tipo que hemos estado enfrentando, conociendo y que conocemos, ¿no? Y por lo tanto vemos a que el Señor todavía nos pone por delante este camino para que vayamos pues, adelante en su servicio. Tenemos el futuro abierto, ¿verdad?, delante de nosotros. El Señor pues nos abre las puertas, como veíamos en Apocalipsis, ¿no? Porque tienes poca fuerza y me has negado mi fe, mi fidelidad.
nos abre una puerta que nadie podrá cerrar. Entonces esperemos que así sea. Y bien, pues esperemos también y oremos por la presencia del Señor en la vida de la Iglesia, que la gloria de Dios, ¿no?, habite en nosotros, entre nosotros, ¿no? Bien, pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.